Padre, que podamos entender este capítulo, Señor, donde se habla acerca de que tú mereces toda la honra y la gloria, pero que también tú estableces la manera en la que nosotros nos acercamos para adorarte. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, hoy iniciamos un nuevo capítulo, el capítulo 22, donde vamos a hablar acerca de la adoración. El capítulo se llama de la adoración cristiana y del día de reposo, y particularmente vamos a estar hablando acerca, número 1, del derecho exclusivo que le pertenece a Dios de recibir la más alta adoración, pero también que Dios es aquel que establece la manera en la que nosotros debemos de adorarle. No es por medio de nuestras imaginaciones, por medio de nuestras tradiciones. Y antes de comenzar, vamos a leer lo que dice nuestro párrafo número 1. Y dice de la siguiente manera, hermanos, se los leo. La luz de la naturaleza muestra que hay un Dios que tiene señorío y soberanía sobre todo. Es justo, es bueno y hace bien a todos. Y que por lo tanto debe ser temido, amado, alabado, invocado, creído y servido con toda el alma y con todo el corazón y con todas las fuerzas. Ese es el punto número 1. Pero el modo aceptable de adorar al verdadero Dios fue instituido por Él mismo y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada que no se debe de adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o a las sugerencias de Satanás, ni bajo ninguna representación visible, ni en ningún otro modo no prescrito en las sagradas escrituras. ¿Sí, hermanos? Entonces ahí estamos viendo los dos puntos que vamos a ver esta mañana. 1, el derecho exclusivo por parte de Dios para ser adorado. Y podemos primeramente tener la siguiente pregunta: ¿por qué Dios tiene el derecho exclusivo de ser adorado? ¿Y qué es lo que responde nuestra confesión, hermanos? Nuestra confesión dice: porque Él es el único Dios. Él es aquel que tiene señorío sobre todas las cosas. Él es aquel que es soberano, que es justo, que es santo, aquel que nos ha creado, aquel que gobierna con justicia, aquel que es nuestro Salvador, aquel que es nuestro Redentor. Por lo tanto, Él es aquel que tiene el derecho exclusivo de ser adorado de esta manera, porque no hay nadie como nuestro Señor, porque no hay nadie como nuestro Dios. Por eso, no hay nadie que se le iguale en gloria. No hay nadie que se le iguale en honra y en majestad. El Salmo 145:3 nos dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Y dice el versículo 3, grande es Jehová y es digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. El decir que Dios es digno de suprema alabanza significa que Él debe de recibir la más alta, la más excelsa adoración. Él merece la adoración por encima de cualquier otro ser. ¿Por qué? Porque Él es el más grande, porque Él es el más excelente de todos los seres. Salmo 113:4
nos dice, excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. Por eso las Escrituras, hermanos, nos dirigen a cada uno de nosotros, nos llaman a adorarle con todo nuestro ser. Y amarás al Señor, a Jehová tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6:5. Esta es la clase de devoción y de adoración digna solamente del Dios vivo y verdadero, porque no hay nadie como Él, hermanos. Por eso Él es digno, dice las Escrituras, de suprema alabanza. Él es digno de que todos lo adoren. Él es digno. Nosotros debemos de reconocer, ¿sí?, que Él merece la adoración más elevada y más exclusiva todos los días de nuestras vidas, porque no hay nadie como nuestro Señor en dignidad y en valor, porque Él es incomparable. Dios no es porque Dios necesite nuestra adoración. Lo hagamos o no lo hagamos, Él sigue siendo altísimo. Él sigue siendo incomparable. Él sigue siendo santo, aunque los pecadores no lo reconozcan. Pero no es que Dios necesite nuestra adoración, sino que Él merece esta adoración. Él es digno de esta excelsa adoración. Y al adorarlo de esta manera, hermanos, estamos cumpliendo con nuestro propósito por el cual fuimos creados tú y yo. Porque fuimos creados para adorarle solamente a Él, para disfrutar de Él por siempre. Y el punto número 2, que será la mayor parte de nuestro estudio, hablará no solamente que Él es digno de ser adorado de esta manera, hermanos, sino que Dios es quien establece cómo Él debe de ser adorado. Podríamos abordar primeramente esta pregunta: ¿por qué solo Dios puede establecer la manera en la que puede ser adorado? Primeramente, como ya lo vimos, es en base a su ser, porque Él es el más santo y justo y bueno. En virtud de su excelencia, Él es la única persona capaz de poder establecer la manera en la que Él puede ser adorado. Hermanos, si Dios nunca se hubiera acercado al hombre, ¿de qué manera podríamos nosotros acercarnos a Él? ¿De qué manera podríamos acercarnos a Él y adorarle? Es solamente porque Dios lo quiso así. Porque Dios quiso establecer una relación con nosotros, una comunión entre nosotros, criaturas, y entre Dios y el hombre. Así que ni siquiera estando el hombre en su estado de perfección antes de la caída, el ser humano no fue quien estableció la manera en la que debería de acercarse él a Dios, sino es Dios el que estableció un pacto con el hombre. Es Dios quien le revela su voluntad, es Dios quien le determina cómo debe de obedecerle a Él, a Dios, para de esa manera mostrar adoración. Y así el hombre es entonces que una vez que Dios ha revelado su voluntad, el hombre responde ante esta revelación dada por Dios, y el hombre obedece, y el hombre responde, y el hombre adora. No antes, hermanos. Si esto fue así, en un estado de perfección, antes de la caída, antes de que hubiera corrupción en el hombre, ¿qué se puede esperar entonces ahora que nosotros hemos caído? ¿Cómo podía encontrar el hombre el camino de regreso
para volver a Dios, para volver a tener comunión con el Señor, para poder acercarse, si no es aparte de lo que el Señor establezca, la manera en la que Él debe de ser adorado. ¿Es algo que solamente Dios podía resolver, hermanos? Es decir, nuestra comunión, nuestra relación entre Dios y el hombre, y por lo tanto el Señor es el único que es capaz de establecer la manera en la que el hombre podía acercarse a Dios y adorarle en su estado caído. Dios no solamente tiene la prerrogativa, entonces, Dios establece la manera en la que debe de ser adorado antes de la caída, y ahora también que el hombre ha caído en pecado. Pero no solamente tiene esa prerrogativa, vemos en las Sagradas Escrituras que Él ejerce esa prerrogativa. Dios no solamente establece la manera en la que debe de ser adorado, sino que también, habiendo establecido eso, Dios puede aceptar o rechazar nuestra adoración. ¿Dónde vemos eso, hermanos? Lo vemos, por ejemplo, Génesis 4, del 3 al 5, nos está hablando de dos hermanos, de Caín y Abel, donde ambas personas están ofreciendo delante de Dios su adoración, su ofrenda, de diferentes maneras. Uno está mostrando una ofrenda con lo mejor de su rebaño, el primogénito, y de lo mejor que él podía entregar. Y Caín, ¿qué es lo que hace? Entrega del producto de la tierra, que esto significa también del producto de su esfuerzo. Por cuanto Dios establece la manera en la que Él debe de ser adorado, se reserva entonces el derecho divino de poder aprobar o de poder rechazar nuestra adoración. Y de alguna manera, hermanos, nos está sugiriendo la Biblia que el Señor había establecido entonces, ya desde antes de Levítico, mucho antes de Levítico, Él ya había establecido sacrificios con sangre. ¿Por qué lo decimos, hermanos? Génesis 3:21. En Génesis 3:21 nos dice que Dios llevó a cabo, o se asume que llevó a cabo, un sacrificio animal para poder cubrir la vergüenza de Caín y de Abel. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Así que podemos observar que había un conocimiento particular en Abel. No lo hizo porque se le ocurrió, sino porque había de antemano una designación de sacrificios de animales para poder acercarse a Dios en un estado caído. Por eso vemos a Abel, que está ofreciendo al primogénito de sus ovejas, a lo mejor que tenía, es decir, lo más gordo de ellas. Abel ofrece entonces este sacrificio con sangre, conforme a la revelación que Dios ya le había dado al ser humano, de cómo deberían de acercarse a Él. Y es por eso que esta ofrenda que ofrece Abel a Dios es aceptable delante de Dios. De hecho, vemos antes de que fueran establecidos en la ley de Moisés también otros sacrificios. Lo vemos, por ejemplo, en Job. En Job, lo que se nos dice, Job 1:5, que él hacía muchos holocaustos por cada uno de sus hijos, diciendo, quizás hayan blasfemado al Señor, y él ofrecía sacrificios. También vemos en Noé, con Noé en Génesis 8:20, que él edificó un altar a Jehová
y tomó un animal limpio de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. Así que podemos concluir que los sacrificios no comienzan con la ley de Moisés, sino que más bien fueron regulados y detallados, pero Dios siempre es el que ha sido quien ha establecido la manera en la que Él quiere ser adorado, no nosotros los hombres, y por eso vemos ahí ese ejemplo, hermanos, que nos da las Sagradas Escrituras, donde una ofrenda, una manera de adoración es aceptable y otra manera de adoración es rechazada, porque no es conforme a lo que Dios había revelado. Ahora, la siguiente pregunta. Habiendo dicho esto, ¿estamos llamados a adorar a Dios conforme a lo que Él no prohíbe o conforme a lo que Él nos manda? Habiendo dicho eso, ¿qué fue lo que pasó con Caín, hermanos? ¿Había prohibido esta manera de adoración el Señor por medio del fruto de la tierra? No. ¿Y sin embargo fue rechazado? Sí. Porque es conforme a lo que Dios ha revelado en su palabra que tú y yo debemos adorar al Señor. No conforme a lo que Él no ha prohibido, sino conforme a lo que Él ha ordenado. Otro ejemplo, Nadab y Abiú ofrecieron un fuego extraño, es decir, algo que Dios no había prohibido el Señor, pero que tampoco había ordenado. Por eso la Biblia lo llama como un fuego extraño. ¿Qué fue lo que pasó? Fue rechazada la manera de adorar de estos sacerdotes y por lo tanto fueron consumidos por Dios. Aquí vemos claramente que no solamente Dios rechaza esa manera de adoración que Dios no ha ordenado, sino que Dios condena toda adoración que no es mandada por Él. Y más adelante, en Deuteronomio 12, capítulo 12, versículos 30 al 32, el Señor nos hace una solemne advertencia en contra de la idolatría. Nos dice, no preguntes acerca de sus dioses diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaron en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, dice el Señor. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Aquí entonces está diciendo el Señor, vas a guardar la manera en la que yo te he mandado, cómo debo de ser adorado yo, diciendo el Señor. No vas a adorarme de la manera, ni siquiera como lo presentan la adoración los otros pueblos a sus dioses. Tú vas a adorarme de la manera en la que yo te he ordenado. No vas a quitar de ello y no vas tampoco, dice, no vas a añadir a ello ni tampoco vas a quitar. El Señor nos está diciendo claramente, esta es la manera en la que yo debo de ser adorado. Y para finalizar, ¿podríamos nada más poner un poquito de contexto, hermanos? Por medio de esta pregunta, ¿de dónde proviene el origen del principio normativo? Porque ya estuvimos hablando acerca del principio regulador, que hacemos solamente aquello que Dios manda, pero podríamos alcanzar a ver en la historia de dónde proviene este principio normativo, es decir, adorar a Dios conforme lo que Él no ha prohibido. Y su origen
lo podemos ver en el establecimiento de la iglesia en Inglaterra, la iglesia anglicana, que primeramente hubo una separación o una ruptura durante el reinado de Enrique VIII en 1534, pero no fue una ruptura doctrinal primeramente. Primeramente esta ruptura fue política, donde está diciendo la cabeza de la iglesia ya no va a ser Roma, ya no va a ser el Papa, sino va a ser Enrique VIII. Pero siguieron entonces con muchas prácticas romanas en aquel entonces, hasta que hubo una consolidación definitiva. Esto fue hasta el año 1559 durante el reinado de Isabel I. Y ahí es donde empezaron a buscar a deshacerse de algunas prácticas, pero también conservaron muchas otras. Ellos conservaron ceremonias, vestiduras, liturgias. ¿Por qué? Porque precisamente tenían este principio. Siempre y cuando la Biblia no lo prohíba, nosotros vamos a dejarlo. Vamos a aprobarlo en nuestra iglesia. Y ahí, hermanos, fue donde dio origen a lo que nosotros conocemos como el principio normativo. Había otros hermanos que eran conocidos como los puritanos, y ellos, por el contrario, buscaban una reforma más profunda de la iglesia, donde no solamente querían dejar la adoración de todo aquello que Dios no prohibiera, sino de solamente aquello que Dios había ordenado. Y esta convicción de los puritanos se plasmó en la Confesión de Westminster en el año 1646, y más adelante fue adoptada también por los bautistas particulares, y que también se ve que está plasmada en esta confesión bautista que nosotros conocemos y estudiamos de 1689. Y este es el principio que nosotros conocemos como el principio regulador. Bien, hermanos.